Hola, buenas tardes. Estoy aquí con César Tena, que es nuestro líder en el trabajo de dramaterapia. Y con un súper placer de estar platicando contigo, César. Y pues me gustaría que nos platicaras un poquito de esta parte tanto de dramaterapia, que es un trabajo que hacemos en Casa Lua para pues ya nos platicarás para qué. Y también quizá pudiéramos tocar cómo está relacionado esto, o si pudiera estar o no tiene nada que ver con la bioenergética, ¿no? Okay. Para que podamos hablar de la parte corporal y esto. Claro. No sé, a ver qué va saliendo, pero bueno. Gracias. Primero que nada, gracias, Mano, por invitarme a tu espacio. Siempre un placer colaborar con Casa Lua, que la siento mi casa. Y bueno, efectivamente, como comentabas, yo participo con el taller de dramaterapia cada semana. Y la dramaterapia la podríamos entender o definir como el uso intencional y sistemático de técnicas y herramientas teatrales para una finalidad terapéutica. Esa es su definición básica, es decir, si jugamos, si cambiamos de rol, si de pronto nos ponemos máscara, actuamos emociones, sin embargo, todos estos elementos que usan los actores o bailarines en su etapa formativa, nosotros lo utilizamos como herramientas de autoconocimiento, exploración emocional, profundización en el lenguaje del inconsciente, que es lo simbólico. Entonces, digamos que eso sería la definición básica para que podamos entender que sí hay un trampolín en el arte y en el juego del arte, sin embargo, la finalidad es terapéutica, es el desarrollo de la persona, ¿no? Esto como para quizá abrir boca. Y bueno, tiene sus raíces mínimo documentadas desde que Aristóteles hace 2500 años hablaba de la catarsis como un elemento de purificación personal y social muy importante. Es decir, Aristóteles, este gran filósofo, ya sabemos que sentó las bases junto con Platón y tantos otros de la civilización occidental. Él encontraba en el teatro un profundo valor para la cohesión social, ya que también ayudaba mucho a los rituales simbólicos que son importantísimos para la sociedad micro y macro, como esta especie de purificación o purga, donde la sociedad necesita a veces encontrar estos espacios que modernamente pues los vemos que toman quizás su forma en el deporte, en otro tipo de rituales o competencias donde la gente puede gritar, conectarse y al mismo tiempo purgar emociones complejas. Pero eso te iba a decir, pero también se tratan y emociones complejas del individuo, pero emociones complejas también de la sociedad. A través del teatro, pues también se trataban temas importantísimos, temas políticos, temas sociales, ¿no? Filosofías, puntos de vista y bueno, también educación, porque era una manera de transmitir lo que hay, ¿no? Sí, es que el teatro ha sido, digamos, el gran espejo de la humanidad. Creo que esto es una obviedad, pero vale la pena decirlo, es el espejo de lo humano. Y bueno, y a los que les interese profundizar mucho más en esto, hay un sociólogo, Balandier, francés, por cierto, que él acuñó el término tercer mundo. Él tiene un libro maravilloso que se llama El poder en escenas, donde habla de cómo la sociedad se organiza a través de sus rituales y cómo todas las cúpulas de poder necesitan de estos actos de representación para poder seguir instaurando el orden, las jerarquías y el funcionamiento social. Entonces, si el poder está despojado de su poder de representación, está despojado de casi todo. Claro. ¿Sí? Por eso nos damos cuenta de actos no tan inocentes cuando de pronto el gobierno se siente muy criticado, muy puesto en tela de juicio. ¿Qué hace, por ejemplo, nuestra actual presidenta? Hace una postura de un posicionamiento, ¿verdad? Y hace una convocatoria al Zócalo, donde hace un rito, una convocatoria, una comparecencia para representar el poder y tener en orden a la sociedad. Es decir, aquí estoy. Y aquí estoy para ustedes y con ustedes. Son actos de representación simbólica muy importantes y sobre todo el Estado o ciertas instituciones del poder los hacen cuando sienten que es necesario volver a, ritualizar o recordar cuál es el orden que hace funcionar la estructura
en macro. Entonces, pues, es algo que está en el tejido profundo de la sociedad. De la sociedad. Y definitivamente los rituales como una cohesión y un sentido de pertenencia y un sentido también de significado de nuestra vida. Digamos, todo sistema requiere de sus rituales a nivel de lo que queramos, ¿no? Y esta parte tan importante, ¿cómo nos lleva entonces este dramaterapia? ¿De qué manera se benefician las personas en recuperación? Claro. De adicciones, de depresión, de ansiedad, ya sabes, de trastornos en la conducta alimentaria. ¿De qué manera se benefician? Mira, primero que nada, quizá lo que podría mencionar como el elemento más importante que ayuda el juego del teatro es a adquirir mayor plasticidad o flexibilidad. Entonces, la plasticidad corporal junto con la plasticidad psíquica nos ayuda, digamos, a lo que se llama la plasticidad del yo. La mayoría de nuestras enfermedades o condiciones delicadas tienen que ver con la rigidización de ciertas estructuras, con creer que solo soy esto, o solo me puedo permitir esto. Entonces, la rigidez de alguna manera ni en el cuerpo ni en la mente nos lleva a lugares de desarrollo. Al contrario, nos lleva a puntos fijos. Y como ya sabemos, pues lo estático se parece mucho a lo muerto, a lo que no cambia y a lo que no vibra y a lo que no tiene movimiento ni otra manera de ser. Entonces, creo que el principal beneficio que obtienen las personas es a recuperar y recordar su capacidad de ser flexibles. Y exactamente, tanto en lo físico como en lo mental. Y entonces cuando, por ejemplo, por compartirles alguno de los juegos más utilizados, el role playing, es decir, jugar a que cambio de rol, jugar a que soy mi papá, jugar a que soy mi pareja, jugar a que soy mujer, por ejemplo, en mi caso, jugar a que soy niño. Jugar con los roles nos ayuda a ejercitar la empatía, la escucha, a salir de mi punto de que no puedo pasar a veces, que es la punta de mi nariz, y no ver el mundo más allá, más lejos de eso. Entonces me ayuda a decir, mira qué curioso. Desde la infancia lo veo así, desde la mujer lo veo así, desde mi jefe o mis subalternos los veo de esta manera. Entonces, este juego de roles ayuda mucho a esa plasticidad del yo y a poder conservar un sentido de empatía, que es algo muy importante que también trabaja la dramaterapia, porque a diferencia del psicodrama, el psicodrama, que bueno, es un tanto anterior, las primeras investigaciones se hicieron hace poco más de 100 años, 1921, Levi Moreno estaba explorando con el psicodrama en la cárcel, con presidiarios. Y después, digamos que ese abordaje donde era estrictamente sobre la narrativa de la persona, su historia de vida, su psique, se dramatizaba y se ponía en juego. Primero con la ayuda de actores reales, y luego Moreno dijo, ya no necesito a los actores, que la misma persona actúe su drama existencial. Y eso fue un salto cuántico en la terapia, un salto cuántico, pasar de la palabra a la acción, a incorporar la acción. Tiempo después surge la dramaterapia como un enfoque un tanto más colectivo, donde ya no estoy centrado en el drama personal de un individuo, sino en aspectos simbólicos o más abiertos como metáforas, donde exploramos un material general que a todos nos nutre, nos conecta y nos sirve. Porque el lenguaje en el que habla y entiende el inconsciente son los símbolos. Entonces, por eso el ritual, que está nutrido de símbolos, ayuda mucho a estirar las paredes. Sí, a flexibilizar y a poder integrar muchas cosas. Porque suceden cosas increíbles dentro de él. A veces las personas piensan que es como un agregado o como una manera allá. Claro. Y el trabajo que nosotros hacemos es algo muy integral, ¿no? Claro. Porque las personas pues van a beneficiarse de diferentes tipos de abordajes. Claro. Hay personas sumamente racionales que a través de poder analizar, llegar a conclusiones, le va a ayudar muchísimo a entrar y a tomar confianza, pero que necesitan muchísimo la otra parte. Totalmente. Necesitan empezar a flexibilizarse. Y observamos ahí el tipo de carencias. Y hay personas que, por ejemplo, les aterra el contacto.
les aterra sostener una mirada, les aterra hacer muecas con su rostro. Claro. Y ahí está la rigidez, porque en mi dieta emocional quizá no se incluía el miedo o la tristeza, o estaba castigado o penalizado, entonces aprendí a esconderlo. No a dejar de sentirlo, pero sí a no mostrarlo. Sí, claro. Y es ahí donde aparece el juego del teatro, de la expresión, como una herramienta muy noble para este trabajo de explorar nuestra vida. Como te decía ahorita, muchas veces en el sistema que nosotros manejamos como el grupo de terapia, claro, por ejemplo, es algo que aunque es muy emocional, pues maneja emoción y razón, no tanto esta dinámica de flexibilidad, claro, de la que estás hablando. O por ejemplo, en las terapias que desde trabajo, ejercicios, talleres, cómo cada individuo va a tener diferentes lugares por donde va a nutrir y va a llegar a las metas del tratamiento. Que las metas del tratamiento, pues primero es reconocer mi problemática, claro, aceptar que necesito ayuda con ella, ¿no? Identificar los cambios que tengo que hacer en mi vida para poder lograr adaptarme, totalmente, y dar esos cambios. Entonces, si estas son las 4 metas a corto plazo del programa en Casa Lua, pues creo que la parte que tú nos estás ofreciendo y que estás llenando es también una manera muy significativa de integrar, claro, todo eso. No, y corresponde completamente a tu visión del ser humano, que es una visión integral, holística, o sea, donde podemos precisamente hablarle al cuerpo emocional, al cuerpo mental y al cuerpo físico, porque eso, somos un conjunto de sistemas y además pertenecemos al gran sistema que es mi familia, mi entorno o la sociedad. Y cada que me percibo aislado o fragmentado de ese sistema, ahí es donde vienen los picos de neurosis o de enfermedad, o sea, de desconexión conmigo o con el otro. Y quizá para conectar con tu segunda pregunta, yo lo que alcanzo a como vislumbrar a bote pronto, que me lo arrojas así, que me sorprendió y me agradó que me surgiera así con esta, digamos, sin saber por dónde conectar, pero creo que el gran acento es precisamente en que Moreno, como tantos otros, comenzó a poner el acento en el cuerpo en lugar de en el discurso, que fue un poco lo que hizo Wilhelm Reich, que se considera el abuelo de la terapia psicocorporal, donde también, a pesar de haber pertenecido a los círculos psicoanalíticos y de pues que verdaderamente eran círculos cerrados, de dogma, de respeto al dogma y a la gran figura de Papá Freud, ¿no? Pero digamos que Reich, como tantos otros, quería pasar de lo mental y racional a lo corporal. Entonces, bueno, Reich, que fue maestro de Lowen, el creador de la bioenergética, de Pierrakos, de Fritz Perls, todos ellos creadores de grandes paradigmas del desarrollo humano y de la psicoterapia. Entonces, creo que ese es el punto de enlace, que el psicodrama de Moreno y lo que más adelante en los 50s Peter Slade empezó a nombrar como dramaterapia ya propiamente, aunque la Asociación de Dramaterapeutas se formó hasta los 90s en Reino Unido. O sea, esto es algo muy reciente, a pesar de que tiene existiendo mucho tiempo. Creo que el gran punto conector es el trabajo de incluir al cuerpo. No negar al cuerpo, al contrario, este es mi cable a tierra, este es mi vehículo, este es mi ancla con el presente y con la realidad. Por tanto, es importante saber cómo me siento para relacionarme o dejar de relacionarme contigo y con mi entorno. Entonces, digamos que ese sería como el gran punto de Acabamos anclaje. de tener un taller contigo muy, muy lindo, que ya platicaremos en otra ocasión de para poder promover el mismo taller. Pero en una parte nos comentabas, el cuerpo no miente, ¿no? Porque nuestras defensas, nuestra razón, nuestro inconsciente incluso hasta se nubla y nos inventa cosas, pero el cuerpo no miente. El cuerpo va a reflejar lo que traemos adentro. Totalmente. Se ha reprimido, se ha integrado, se ha desordenado, o sea, nuestro cuerpo es nuestra casa, nuestro cuerpo es nuestro mapa y nuestro cuerpo es propiamente lo que en psicología le llaman lo inconsciente. Porque mucha gente lo vuelve a mentalizar, lo vuelve a generar una abstracción. No, es esto. Aquí está. Todo lo que no digo, no expreso, reprimo, mi cuerpo es muy mal mentiroso.
Mi cuerpo sí lo muestra, sí lo dice y sí lo expresa. Así que es parte del trabajo que integramos en el taller de dramaterapia para que las personas pues, puedan reconectar con su sensibilidad y con lo que no les permite conectar consigo mismo y con los otros a través del juego. Además hay otra cosa, que es otro elemento fundamental en el tratamiento de Casa Lua, que es el desarrollo de plena conciencia o mindfulness. Sí. Y bueno, ¿qué más habitar el presente que habitar adentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Totalmente. O sea, ¿qué más? ¿Qué más estar aquí y ahora que estar consciente de cada espacio dentro de mi cuerpo? 100%, mano. Ese trabajo no termina nunca y creo que gran clave de todo el trabajo personal tiene que ver con aprender a dejar de correr. O sea, eso significa habitarme. O sea, estar que mi cuerpo no sea una casa abandonada o deshabitada, ¿no? Sino una casa habitada y poderme relacionar desde la presencia en lugar desde mis heridas o de mi sistema de defensa. Claro. ¿No? Es distinto. Entonces, ¿y sabes también en qué estoy pensando ahorita? En cómo tanto tiempo estamos y cómo también la cultura nos ha hecho abocarnos a nuestra razón, ¿no? Desde Descartes está con pienso, luego existo, y de ahí, olvídate de todo lo demás. Entonces fue una línea que nos separó y todo este pensamiento cartesiano que nos ha alejado de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y que ha llegado a situaciones tan fuertes como la psicosis. Es correcto, una desconexión total entre el psique y el soma, totalmente el cuerpo. Entonces, lo que me gustaría es poder transmitir, pues, cómo el tratamiento está hilvanado para todas estas cuestiones, ayudar al ser humano a sí, dejar de consumir, sí, trabajar con sus adicciones, pero esta es como la punta del iceberg, ¿no? Claro. Es realmente a vivir, a mejorar su calidad de vida y a encontrar un sentido a la existencia. Por supuesto, porque casi nunca hay un solo detonador. Sabemos que son condiciones multifactoriales, por lo tanto el tratamiento tiene sentido que sea también así, con una mirada holística o sistémica. Claro. No, pues te agradezco muchísimo, César, tu presencia aquí. Toda esta información riquísima que nos estás compartiendo y sobre todo el impacto y lo que aporta y suma al tratamiento en Casa Lua, tu trabajo. Encantado, Mano, y de verdad la invitación para todos es a eso, a la conciencia plena y de alguna manera, ¿por qué no? Contactar más con nuestro cuerpo, que es contactar más con nuestra presencia, nuestras emociones y el presente. Nuestro sentido de realidad. Así que gracias por el espacio, Mano. Al contrario, gracias a ti. Y gracias a ustedes por escucharnos. Mándenos sus comentarios.